Titulares: el duende vuelve a atacar, se roba a un niño. Cóctel de alucinógenos dieron a menor para violarla. Titulares hoy de Diario La Tribuna. Mientras tanto, 11noticias.hn hoy además destaca: controladora o cómplice. ¿Qué tipo de madre eres? Hermano Moreno recuerda a su querido hijo a un mes de su partida. Frases de auxilio tras asesinatos en el transporte público. Estos son los titulares que hoy destacan en el www.11noticias.hn, el portal web de las informaciones de Canal 11. Recuerda ingresar a este sitio web para conocer detalles de estas y otras informaciones. De inmediato comenzamos con la información, y es que fuertes marejadas se han registrado en el sector de Cedeño, zona sur del país, desde la noche del viernes anterior. De acuerdo al alcalde de Marcovia, Nahum Calix, las olas más altas se registraron la noche del pasado sábado, mismas que dejaron como saldo unas 60 viviendas inundadas en la zona cercana al mar. Según Calix, de momento solo queda enseñar a los pobladores a vivir con estos eventos que se han vuelto normales durante todos los años y por lo general durante la temporada de inicio de invierno, ya que estos ciudadanos de momento no tienen otro lugar donde puedan trasladarse y así ya no estar expuestos a los embates de la naturaleza. Y en noticias relacionadas le damos a conocer que fuertes lluvias se pronostican para esta semana en Honduras, esto de acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. Las precipitaciones podrían acumular hasta 40 milímetros de lluvia, lo que podría causar inundaciones rápidas y vientos rachados. Localmente serán muy intensas, ¿verdad? A lo cual recomendamos pues estar muy alertas en cuanto a la situación de los vientos rachados, que esto puede levantar techos, botar árboles, botar cableado, así como también esas vallas de gran envergadura. Todo ese bulevar Morazán está lleno de esas vallas. Hay que tener mucho cuidado. La otra es no realizar llamadas por teléfonos celulares, es muy peligroso. Esto atrae los rayos. Jamás protegerse bajo un árbol, porque también los árboles atraen esta actividad eléctrica, así como el hecho también de desconectar todos sus aparatos eléctricos cuando esté la actividad eléctrica, debido a que también se los puede quemar. Autoridades penitenciarias han dado a conocer que se han encontrado drogas, incluso cartas a reos que se encuentran recluidos en la máxima casa, en este caso la máxima cárcel de seguridad ubicada en Lama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. ¿Qué han dicho las autoridades y cuál es el reporte? A continuación. Autoridades de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios decomisaron paquetes conteniendo drogas y mensajes a 4 integrantes de la pandilla 18 en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, occidente de Honduras, conocida como El Pozo. Agentes penitenciarios señalaron que durante una inspección de celdas en horas de la noche, descubrieron las cartas y la droga a los privados de libertad que recibieron visitas. Según el reporte, familiares que visitaron a los privados de libertad como parte del Día de la Madre pasaron los objetos sospechosos, siendo detectados por el cuerpo de seguridad. Los privados de libertad fueron trasladados a la zona de escáner, donde se comprobó que ocultaban las drogas y las cartas en sus partes íntimas. Uno de los privados de libertad, identificado como Cristian David Contreras Santos, fue sorprendido en posesión de 2 paquetes de marihuana y 5 cartas, entre otras pertenencias. Por su parte, a Javier Antonio Flores le detectaron 3 paquetes de marihuana. Asimismo, un paquete de marihuana para Joao Mengíbar Romero y para Omar Rodríguez. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a los familiares que colaboraron con el ingreso de drogas y cartas. Este es un informe para 11 Noticias. Y a continuación, un resumen judicial policial de la zona norte del país. En un crique de la aldea Copén del sector Ticamaya de San Pedro Sula fue encontrado asesinado un hombre de unos 40 años de edad. La identidad del desafortunado no fue posible conocerla, ya que estaba desnudo y no portaba ninguna identificación. Al momento del levantamiento cadavérico, las autoridades estimaron que tenía unas 40 horas de perder la vida, ya que su muerte fue homicida a través de la decapitación y mutilación de uno de los brazos. Las autoridades forenses, tras el levantamiento cadavérico, lo trasladaron hasta la morgue del Ministerio Público.
En la aldea San Agustín de San Lloro fueron capturados 2 hombres por los delitos de asesinato en perjuicio de Alvin Quinchía Guevara. Sobre los apresados existía una orden de arresto desde el pasado 2 de febrero del año 2017 por parte del Juzgado Seccional del Progreso Lloro. Los agentes de la Dirección Policial de Investigación desde entonces le daban seguimiento hasta que lograron su objetivo. En la morgue del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula fue reconocido el cadáver de Ronnie Mateo Lemus, quien habría muerto producto de heridas que le pinaron varios sujetos en la colonia 24 de abril del sector de Cofradía Cortés. Las autoridades, en un intento por salvarle la vida, lo trasladaron hasta el centro asistencial, donde lamentablemente murió hora después. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. A continuación, Nilda Sosa nos presenta el resumen policial de la zona sur del país. Un hombre fue ultimado en la ciudad de Choluteca dentro de su propio negocio a inmediaciones de la terminal de transporte. Fue identificado como Mario Vargas, originario de San Francisco en San Marcos de Colón. Asimismo, continúan imparables los accidentes de tránsito en Choluteca. Atropelló un carro. ¿Y cómo se llama? Joaquín Lago. ¿Cuántos años tiene? No sé. No sé. ¿A qué hora fue eso, amigo? Ya rato. Como ¿Qué tipo de vehículos que lo no, un furgón fue. Por otra parte, continúan los operativos de Fusina en las zonas más conflictivas de la ciudad para contrarrestar diferentes delitos. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. Escuche bien el siguiente dato que dan a conocer las autoridades. Según este informe, unas 14.500 armas han sido decomisadas por China desde el año 2014. A sus 6 años de operación, la Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional Fusina ha realizado el decomiso de más de 14.500 armas a nivel nacional. Estos decomisos se han registrado en diferentes operativos de saturación, patrullajes, registros que se le practican a los ciudadanos y también en muchos casos en allanamientos. Así lo informó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, Teniente Mario Rivera, quien detalló acerca de los resultados de este 2019. También en lo que va de este año, Fusina ha decomisado más de 690 armas de fuego de diferente calibre y más de 25.000 proyectiles, pormenorizó. El portavoz policial aludió a la promulgación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales relacionados, la que ya entró en vigencia tras ser aprobada por el Congreso Nacional. Argumentó que esa ley servirá de mucho para aumentar los niveles de seguridad entre la población. Para 11 Noticias, Ivette Bull. Bien, de inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Gerlin Díaz hasta la zona norte del país. Gerlin, usted nos brinda otro resumen de los últimos hechos acontecidos en las últimas horas en San Pedro Sula y en las zonas aledañas. Adelante con usted. Así es, buenos días. A esta hora de la mañana le llevamos un resumen sobre todo de una cadena de muertes que ha ocurrido durante las últimas horas, en las últimas del domingo y primeras de este lunes, principalmente aquí en San Pedro Sula y en lo que son los municipios costeros como Puerto Cortés, así como también el municipio de Omoa. Y es que pues un hombre murió en la 33 calle aquí en San Pedro Sula al caer de un vehículo en el cual iba sostenido solamente de un colchón. Este hombre pues uno de los tuvo un percance el vehículo, frenó bruscamente y producto de esto pues salió disparado junto al colchón en el cual se sujetaba. El colchón cayó en uno extremo y el cuerpo de él pues también cayó al vacío. Posteriormente, producto de este fuerte golpe, murió de forma instantánea. Este hecho, repetimos, se dio en la 33 calle, por lo tanto las autoridades lo reconocieron como muerte por accidente de tránsito, ya que pues no hubo más personas o vehículos implicados, solamente el que cayó al vacío en el pavimento. Pero también en otros hechos de violencia que han tenido repercusión durante las últimas horas está el asesinato de un hombre en el municipio de Omoa Cortés. Él era propietario de un restaurante y era conocido en este municipio como Buen Día. Así le conocían al propietario de este restaurante en el municipio de Omoa Cortés. Llegaron sujetos fuertemente armados hasta
su restaurante y sin mediar palabra le han disparado en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Posteriormente llegó personal de medicina forense a realizar el levantamiento cadavérico respectivo para poder trasladarlo hasta la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula, donde sus familiares aún a esta hora de la mañana pues permanecen en esta dependencia del Estado a la espera que les entreguen sus restos mortales. Esto debido a la aglomeración y a la entrada masiva de cuerpos que hubo durante las últimas horas, porque estamos hablando de unos 10 muertos, tanto por accidentes de tránsito, así como también de asesinatos. Pero también en Puerto Cortés asesinaron a un miembro de lo que es la base naval de esta institución militar. Fue asesinado en uno de los populosos barrios de Puerto Cortés cuando transitaba por una de las calles del sector. Familiares que llegaron a la escena no quisieron dar mayores detalles en relación a su muerte y se omitieron pues a callar por temor a represalia por parte de los asesinos que decidieron acabar con la vida de su ser querido. Este joven tenía un aproximado de 25 años de edad y pues estaba terminando sus cursos en lo que es la base naval de Puerto Cortés cuando murió a manos de criminales. Pero también en horas de la madrugada de este lunes, un hombre murió atropellado en la carretera que conduce entre San Pedro Sula y el municipio de San Manuel Cortés. Este señor de aproximadamente unos 60 años de edad ingresó en calidad de desconocido a la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula porque no portaba ninguna identificación al momento que pues las autoridades hicieron el reconocimiento legal de su cadáver. Pero también otra muerte por accidente de tránsito que ocurrió a la altura de la carretera CA13 entre el Progreso y el puerto de Tela. Esta temeraria carretera que ha cobrado la vida de muchísimos hondureños durante los últimos meses, esto producto por la imprudencia tanto de los peatones, conductores y también pues en esta ocasión el ocupante de una motocicleta que murió luego de estrellarse contra un bus que cubre la ruta entre esos dos municipios. Son varias muertes que se registran tanto por la ola de violencia también como por los accidentes de tránsito durante las últimas horas aquí en San Pedro Sula. Esto es lo que podemos informarles a esta hora. Con ese contacto voy a volver con ustedes. Buenos días. Bien, buenos días, gracias a nuestro compañero Gerlin Díaz que nos brinda este informe desde la zona norte del país. A propósito de estos accidentes de tránsito, se ha producido otro, esto en Sabá Colón, y ha dejado como resultado una persona muerta y 2 heridas. Esta persona corresponde al nombre de Antonio Alcántara y el hecho se dio frente al Registro Nacional de las Personas. Se sabe además que las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para ser pues asistidas. Esto es lo que ocurrió en Sabá Colón, otro accidente de tránsito. Y Giovanni Villalobos se encuentra en la morgue capitalina y nos da un recuento de los últimos ingresos. ¿Cómo está, Giovanni? Gracias. Buenos días. Unas 13 personas han ingresado durante el fin de semana. Algunas de ellas son Nelson Giovanni Díaz, que procedente de Comayagua ingresó sus restos. También Alexander Hernández de Comayagua, Héctor Silva de Comayagua, Edwin Pérez del Hospital Escuela y José Heriberto Mejía de la morgue del Hospital Escuela. También hay varias personas que están aquí a la espera de que les entreguen restos de sus familiares por el hecho de que ha habido una cantidad significativa de decesos aquí en Tegucigalpa y alrededores. Hablamos de Comayagua y otros municipios de Francisco Morazán, pues algunas personas no les han podido ser entregados los restos de sus parientes. Son 13 personas en total que han ingresado aquí a la morgue del hospital, o más bien de la morgue capitalina, algunos procedentes de la morgue del Hospital Escuela aquí en la capital. Este es mi informe de la morgue capitalina. Retorno con ustedes. Muy buenos días. Giovanni Villalobos, desde Ciudad Capital, en la morgue capitalina, 13 personas han sido ingresadas, tanto de Tegucigalpa como de ciudades vecinas. Y con esta información vamos a hacer una pausa comercial, pero le recordamos que puede seguirnos a través de las diferentes frecuencias de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 para la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y en Choluteca, 90.3. Ya regresamos.
McDonald's te trae Magnífica Doble. Porque alguien magnífico como tú merece una magnífica. Y mejor si es doble, con frescos vegetales. Su sabor es igualable. Vamos todos, porque alguien magnífico merece una magnífica. Solo en McDonald's. La Secretaría de Salud invita a padres, madres y encargados de niños menores de 5 años para que acudan a los establecimientos de salud durante la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación a realizarse del 6 al 17 de mayo de 2019. Se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de 6 a 23 meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas, enfermos crónicos de 2 a 59 años y mayores de 60 años. Además, se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de 11 años y jóvenes de 21 años. Se brindará suplementación de vitamina A menores de 5 años, desparasitación y la promoción de detección temprana de cáncer infantil. La vacunación es prevención. Vacúnate ya. Por nuestras familias. Vacunemos hoy. Gobierno de la República. Ingresa desde tu celular a www.11noticias.hn/WhatsApp y recibe de forma gratuita en tu celular las noticias más relevantes de Honduras y el mundo. Manténgase informado ingresando a www.11noticias.hn. También puede buscarnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. No podemos seguir acusando al que estuvo ayer, al que estuvo antier y al que estuvo hace 10 o 20 años. Aquí, si vamos a hablar de crisis de salud y educación, todos tan culpables en nuestro gobierno como son los gobiernos anteriores. Si ustedes han gobernado el país, si el Partido Libre ha gobernado el país, el Partido Libre gobernó el país. No, nunca. Aquí, Libre nunca. ¿no ha gobernado Zelaya? No, pero no como libre. O sea, no, espéreme. No. Libre es una persona jurídica. Quitémonos la máscara en cuanto Mel es libre. No. Mel es libre. No, libre como persona jurídica nunca ha gobernado. Entonces libre nunca ha gobernado. No, nunca ha gobernado. Usted trabaja duro para ganar las elecciones. Claro, las próximas. El tema es que les voy a hablar claro. No, pero el tema de salud es un problema. Pero mire, no se moleste porque le damos una crítica constructiva. Es un gobierno de austeridad que estamos planteando. Mire, compañeros ustedes tienen que ser el ejemplo. Don Víctor y don Juan Barahona, no estoy enojado, simplemente que llegó el momento de hacer razonamientos que nos permitan que hace 20 años venimos con problemas de salud. La entrevista con Raúl Valladares. Lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. Continuamos informándole y de inmediato hacemos un contacto con Kimberly Espinosa. Kimberly, y bueno, se ha mencionado que la Organización de Estados Americanos va a apoyar al Congreso Nacional esto en la creación de la Ley de Participación Ciudadana. Se nos amplía al respecto, Kimberly. Buenos días. Buenos días, Carla y televidentes de 11 Noticias, un gusto saludarles. Para abordar este tema me acompaña el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, don Augusto Aguilar. Esta ley de participación ciudadana y esta asistencia por parte de la OEA, ¿qué opinión le merece? Bueno, entiendo que esta es parte del convenio que se estableció desde hace ya un buen tiempo para que la OEA diera asesoría al Congreso Nacional y a los diferentes organismos vinculados con el proceso electoral. Entonces me parece que esto es parte precisamente de lo ya acordado y ahora con más razón porque se ha vencido prácticamente el periodo de vigencia de la administración de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ya pasado mañana termina su periodo y entonces debe haber urgencia en cuanto a la emisión de la nueva ley electoral, que entiendo que tiene la misma vinculación con esta ley de participación ciudadana. ¿La ley de participación ciudadana es para consultas o para qué? ¿Cuál será la No, yo entiendo que la de participación política ciudadana es vinculada con la ley electoral. No sé si es que le van a cambiar de nombre o será otra ley, pero lo más importante es que sí está muy relacionado todo lo de la participación de los ciudadanos con el asunto político electoral. ¿Hablan de la ley del financiamiento público? Sí, realmente, no sé si se refiere al financiamiento a los partidos políticos o a otras instancias.
pero lo importante es que en todo país las leyes tienen que irse renovando, modificando, reformando, de acuerdo a los cambios que se van produciendo en la tecnología, en los procedimientos, en las relaciones comerciales entre los países o las nuevas formas para mejorar lo que ya se tiene en cualquier país. Dos herramientas que serán indispensables para el próximo proceso. Indudablemente que tienen importancia, pero me parece que la ley, tanto del Tribunal de Justicia Electoral como de la ley de electoral propiamente dicha, son de carácter urgente, que ya deberían haber estado aprobadas a esta fecha. Ha transcurrido suficiente tiempo. El periodo prácticamente se vence pasado mañana y es muy poco lo que se ha avanzado. Mañana vencen o vacan en sus cargos los actuales magistrados. Los 3 magistrados vacan en sus cargos el día 15. Ya fueron... Ya tendrían que estar elegidos los nuevos. Exactamente, hoy deberían de haber sido, o mañana, para que tomen posesión el día 15, porque ya el periodo de los otros ya venció. Y eso entonces no será necesario ningún decreto, sino que la ley ya lo faculta. Lo ideal sería que les prorrogaran el periodo, pero por plazo prudencial, relativamente corto, con urgencia. Yo diría unos 30 días, máximo 60 días, dando el tiempo suficiente para que se aprueben las nuevas leyes y se puedan elegir a los 6 miembros propietarios, 3 de cada uno de los 2 organismos. Muchísimas gracias al ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral refiriéndose a este tema. Compañeros, con este reporte yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Buenos días a ustedes, Kimberly Espinosa, reportándonos sobre esta ley de participación ciudadana. A esta hora de la mañana le damos a conocer nuestra sección del Pulso Económico. Este segmento es presentado por MoneyGram. La Secretaría de Finanzas emitió un reporte en donde se registra el gasto público en el primer trimestre del año 2019. Respecto al presupuesto vigente, que suma los más de 152.000 millones de lempiras, y lo ejecutado hasta la fecha es un promedio de un 22.4%. La Administración Pública Centralizada registró una ejecución presupuestaria de 34.106.1 millones de lempiras en el primer cuatrimestre de 2019. Para cubrir el resto del año se disponen de más de 118.000 millones de lempiras. Este gasto que se registra hasta la fecha es lo establecido, y la ejecución va de acorde a lo programado, según lo informan las autoridades financieras del país. La política fiscal de Honduras tiene parámetros establecidos, y uno de ellos es un déficit de un 2% del Producto Interno Bruto, es decir, más de 12.000 millones de lempiras, que si se compara con el año pasado, fue de menos 2.1% menor que la meta revisada. La administración pública se ve comprometida en el gasto corriente, y el funcionamiento del gobierno depende de los ingresos internos y externos. En ese sentido, las finanzas del gobierno hondureño se mantienen revisadas con lupa por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, con quienes recientemente se logró firmar un acuerdo por más de 300 millones de dólares. Entre que se da a conocer que forma parte de este acuerdo, históricamente se ha sabido que las principales partidas de gastos corresponden a la remuneración de los funcionarios y empleados, las prestaciones sociales, los intereses de la deuda pública, las transferencias, subvenciones y la formación bruta de capital fijo, de acuerdo a los resultados de un informe preparado por la Secretaría de Finanzas. Para 11 Noticias, Judith Bellín. Este segmento fue presentado por MoneyGram. Y a partir de las 6 de la mañana de hoy ya entró en vigencia una leve rebaja en los derivados del petróleo. Veamos. A partir de las 6 de la mañana de este lunes 13 de mayo, entra en vigor la primera rebaja de los carburantes, después de 16 incrementos conductivos, a excepción del diésel, que sube 0.26 centavos. La gasolina super baja 0.26 centavos. La regular baja 0.19 centavos. El gas queroseno tiene una rebaja significativa de 1.63 lempiras y el gas LPG vehicular una disminución en sus precios de 0.76 centavos. No se siente realmente la rebaja porque sube demasiado, que cuando lo que dicen a bajar solo son centavos. En que tendría que ser más consciente en eso, que no solo miren cuando aumenta, sino que también tendrían que ver cuando baja el precio del combustible. Solo le bajan centavos y cuando le suben lempiras. Entonces allá donde vamos mal. Los afectados no somos nosotros los pobres, los que ganamos el pan de cada día diario.
y no tenemos ni aguinaldo, ni prestaciones, ni nada. Así como los taxistas, por eso necesitamos de que nos dé un combustible barato, que sea para poder trabajar. Esta tendencia hacia la baja, de continuar, se espera detenga el incremento de más de 50 productos de la canasta básica, que dispararon en sus precios. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, esto es lo que sucede con las rebajas de los combustibles. Mientras tanto, los transportistas amenazan con tener medidas de presión contra el gobierno. Anabeli Tejeda nos explica por qué. Ante el ingreso de una nueva empresa extranjera que vendría supuestamente a colaborar con el rubro de taxis, este día, en horas de la mañana, directivos de este sector procedentes de todo el país se dieron cita en Ciguatepeque para analizar esta propuesta. Presentaron allá al Congreso una aplicación de Uber, que eso es una empresa extranjera que viene a llevar el dinero de Honduras, y llevárselo para otro país. Entonces es una empresa de maletín. Ella ocupa, a usted si tiene su carro le dice que cuando salga del noticiero que se meta a la aplicación, le dan una carrera, pero usted tiene que pagarles a ellos por esa carrera. O sea que ellos reciben dinero, pero el dinero ¿para dónde va? El dinero no se queda acá. Conociendo los resultados de la contratación de una empresa colombiana en el servicio eléctrico, dirigentes piensan que dar el dominio a esta empresa española en dicho rubro podría no ser una buena alternativa. Y en situación de que no estamos de acuerdo que se implemente esto porque vendrían menoscados al transporte legal de Honduras. Desaparecerían prácticamente como transportistas, como conductores, porque ya sería una plataforma donde cualquier usuario llamaría a un determinado taxi o un conductor que ni siquiera sabe quién va a ser para que lo vaya a recoger, ¿verdad? Y esa es una de las problemáticas que nos preocupa. Cabe destacar que el malestar por la falta del cumplimiento del gobierno ante muchas necesidades que ya han sido presentadas en la mesa del diálogo está a flor de piel. Quieren las promesas que hace el gobierno, ¿sabe qué son? Que las están utilizando para ahorita, a la hora de nuevas elecciones, para ahí empezar a apoyar y darle, como quien dije, que lo suelta el mecate y ahí lo jala uno. Entonces eso es lo que hace el gobierno. El gobierno ahorita lo que quiere hacer es utilizarlo como política de seguro, ¿verdad? De no encontrar alternativas favorables, es posible que la próxima semana taxistas se vuelvan a tomar las calles como medida de presión. Bueno, lo que ahí tienen que decidir los compañeros, ahí va a salir un comunicado, lo que ellos digan es lo que va a hacer. Yo no puedo decir, se va a hacer esto y esto y esto, anticipado, porque todavía la decisión, usted sabe que está en curso, pero la verdad es que tenemos que esperar lo que salga de aquí. Para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Giovanni Villalobos a esta hora de la mañana se encuentra en otra zona de la capital hondureña, específicamente en el Infop. Giovanni, ¿hay clases esta mañana en el Infop? Buenos días. Buenos días, Marlon Reyes. Como usted lo apunta, ya pues se ha iniciado normalmente la impartición de las clases. Aquí van a entrar los jóvenes ya con su uniforme azul y blanco aquí para ingresar. Buenos días, joven, ya a clase. Buenos días. Sí, se supone que venimos a clases. ¿Y a qué es lo que estudia usted aquí? Electricidad. Electricidad. Bueno, ya a clases, joven. Ajá. ¿Cuánto tiempo esperando? 1 año y medio. Bueno, gracias. Otro joven, ¿qué estudia usted, joven? Buen día. Buenos días. ¿Qué estudia usted? Infop, mecánico y automotriz. Mecánica. Bueno, son los jóvenes que ya están ingresando aquí. Las clases debieron comenzar desde febrero, pero por la situación que ustedes es de sobra conocido, las tomas y algunas otras acciones de presión, es hasta este día que comienzan las clases aquí en el Instituto Nacional de Formación Profesional, luego de una serie de acercamientos que ha habido entre las autoridades y miembros del sindicato y otras organizaciones que han tenido que ver para que hoy se estén restableciendo de manera normal las clases en el Infop aquí en la capital y también a nivel nacional. Es lo que podemos informar desde el Infop. Retornamos con ustedes a los estudios centrales de 11 Noticias, primera hora. Buenos días. Buenos días, Giovanni Villalobos. Estas son las imágenes del resultado de lo que ocurrió el pasado viernes, cuando las autoridades del Infop, los empleados del Infop y también este sindicato llegaron pues a un acuerdo y lograron restablecer las clases en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Bien, y ayer se decomisó drogas y cartas que visitantes lograron introducir a reos en la cárcel de máxima
seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara. Nuestra compañera Kimberly Espinosa se encuentra dialogando con Neri Ordóñez, especialista en este tema, y nos brinda detalles. Kimberly, adelante, muy buenos días. Muy buenos días nuevamente, compañeros. De inmediato le consultamos al experto Neri Ordóñez, esto de cartas extorsivas y de cosas irregulares que están pasando en los centros de máxima seguridad. ¿Qué opinión le merece? ¿A qué se estaría debiendo esta situación? Muy buenos días. Mi opinión muy personal, felicitarlos porque se están haciendo un buen trabajo. Se ha observado en los últimos días que se han requerido muchas personas, se ha tenido no solamente en las cárceles de máxima seguridad, sino que en algunas que tienen los anillos que circundan los centros penitenciarios. El otro punto importante es que siempre que ocurren eventos donde las visitas llegan de forma masiva a los centros penitenciarios, es donde se introduce droga. En muchos de los casos van a pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque no tienen ese agregado como para poder ser sospechosos. Ahora la policía penitenciaria debe de tener un buen atino, y en el caso que cuando se sospeche de alguien lo llevan a la máquina para poder observar si tiene en sus partes íntimas o en su cuerpo algún alucinógeno o algún arma. En este caso se han encontrado unas cartas para poder dar el mandato. En ese sentido no tengo ninguna opinión porque no tenemos conocimiento, pero sí se tiene y se maneja desde el punto penal que eso es un agregado a las condenas que ellos tienen. Lo otro es que en muchos de los casos estos familiares prácticamente van a perder, si son descubiertos quiénes son, van a perder prácticamente el derecho a la visita por el delito que han cometido. ¿Puede haber colusión de la gente penitenciaria? Bueno, el ya se ha tenido, pero en el ínterin los han descubierto y los han puesto a la orden de la Fiscalía para que se le pueda dirimir la responsabilidad en el juzgado correspondiente. Desde el punto de vista que son funcionarios públicos, hay un agregado más para que la penalización de ellos sea mayor a la normal por facilitar o por ser parte del conjunto en el caso de que fuese miembro de una estructura criminal. ¿Una reestructuración, un cambio en la estrategia de seguridad? Bueno, desde el punto de vista criminológico, las medidas que han tomado en los últimos días los entes policiales son las correctas. Se han realizado muchas detenciones, operativos masivos en toda la ciudad, en todas las ciudades se han observado. Hay un trato muy ameno por parte de los policías donde solicitan la información, pero al mismo tiempo hay personas que no portan ninguna documentación que se molestan. En el día de ayer, en el sector de la carretera al norte, nos detuvieron y rápidamente nos requirieron, nos pidieron la licencia, cédula. Todas las personas que íbamos presentamos la documentación, pero algunos de ellos afuera esperando que viniese el resultado de la investigación. Entonces el operativo se da, se están dando las reacciones y yo creo que los índices de delincuencia han bajado porque se han intensificado los operativos. Puntual y brevemente, usted me mencionaba que en el sector de Valle de Ángel les preocupa porque ya se ha visto que han recurrido varios hechos violentos. El día de hoy una radioemisora estaba publicando que se han intensificado los casos de delincuencia en este sector. Recordemos que en muchos de los casos presionar a las estructuras criminales en la ciudad permiten que salgan o que miren a los municipios que se tiene menor presencia policial. Aquí se necesita saber por lo menos que los municipios del sur de Francisco Morazán y del norte de Choluteca son los que más hay presencia de estructuras criminales. ¿Por qué? Por algún grado de familiaridad o porque es más fácil moverse 30 kilómetros de esos sectores hacia acá, cometer un hecho delictivo y poder viajar hacia el lugar y esconderse. Eso es lo que ha permitido que sucedan esos actos, pero como le digo, han sido esporádicos, pero se tiene que reaccionar en ese sentido. Muchísimas gracias a Neri Ordóñez. Compañeros, con este reporte yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Bien, buen día. Gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa por este informe desde el Aeropuerto Internacional Tom Contigo. Vamos a ampliar sobre noticias internacionales que está ocurriendo en México, lo que adelantábamos al inicio de 11 Noticias Primera Hora, y es que han localizado al menos 35 cuerpos en fosas clandestinas que están ubicadas en Jalisco, México. Estas son imágenes que les
mostramos de forma preliminar de lo que está ocurriendo en México con estas fosas clandestinas. Luego de 4 operativos de cateos en fincas, las autoridades hallaron 3 predios con fosas clandestinas. La más grande fue ubicada en una zona conocida como el Campanario, donde encontraron al menos unos 27 cadáveres. El titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Octavio Solís, detalló que se localizaron 27 cuerpos y 7 cráneos en 2 fosas localizadas en fincas en zonas metropolitanas de Guadalajara. En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que se identificaron apenas a 2 de las 27 personas encontradas, por lo que continúan obviamente con los trabajos de excavación y también de identificación de los restos. El trabajo ha sido muy intenso, estamos excavando a más de 3 metros de profundidad, nos estamos auxiliando de maquinaria pesada e ingenieros para que nos hagan cálculos estructurales y no vayamos a debilitar alguna de las paredes perimetrales de las que está observando en pantalla usted, apuntó este funcionario. De los 4 operativos que se realizaron en igual número de inmuebles, en 2 de ellos se encontraron las osamentas. En uno se detectaron los 27 cuerpos, en otra 7 cráneos y restos óseos. Los otros 2 cateos se logró asegurar en estos otros 2 cateos equipo táctico con rótulos de las Fiscalías General del Estado y también de la General de la República. La fosa más grande es lo que le daba a conocer que fue ubicada en esta colonia conocida como el Campanario, en el municipio de Zapopan, donde encontraron 27 cadáveres. Esta cifra podría aumentar, pues los trabajos de remoción de tierra continúan, según dio a conocer el fiscal. En otra zona, en la colonia Olímpica, en una finca en Guadalajara, encontraron los cráneos de 7 personas. Esto es lo que se da a conocer de forma preliminar. Hay que mencionar de que el fiscal dijo que en esa zona el trabajo ha sido complicado porque encontraron ácidos, sosa cáustica que no permite que el personal trabaje más allá de 20 minutos, media hora y luego tienen que salir. Es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas sobre estas fosas clandestinas, donde aquí la gran pregunta que queda, ¿son mexicanos o son migrantes hondureños, migrantes centroamericanos, migrantes de otras naciones que a diario transitan por el territorio mexicano, que es justamente esta ruta fronteriza hacia los Estados Unidos, o esta ruta migratoria hacia los Estados Unidos? Estas son las imágenes. Vamos a pausa con estas imágenes y regresamos con más desde 11 Noticias, primera hora. Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes, los estilistas. ¿Head & Shoulders? Pensé que solo para la caspa. El nuevo Head & Shoulders fórmula hidráoleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello, wow. Nuevo Head & Shoulders, hidratación, wow. Y hasta 100% libre de caspa. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. Y ahí hay una serie de componentes que nosotros tenemos que rever en este proceso, quizás ya serían temas. Pero ahí viceministro, lo que nosotros resentimos y lo planteamos con claridad es que los recursos que exitosamente se asignaron de manera cuantiosa a la represión del delito y que generaron parcialmente resultados positivos, y a todas luces los hemos visto en materia de homicidios, esos recursos no se colocan en igualdad y mención a esos otros factores que usted claramente identifica. La entrevista con Raúl Valladares, lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. Vive la pasión dentro y fuera de la cancha en Deportes de 11. Con el resumen más completo de los deportes, análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional. Con el gallo Marlon Mejía, de lunes a viernes,
a las 9:50 de la noche y los domingos en nuevo horario a las 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. Ingresa desde tu celular a www.11noticias.hn / WhatsApp para que recibas información gratuita en tu celular de todo lo que está aconteciendo en Honduras y el mundo. Mantente muy bien informado ingresando a www.11noticias.hn y también síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Continuamos con las noticias. Hace poco Giovanni Villalobos nos informaba acerca, pues que en el Infop de Tegucigalpa todo está normal. Herlin Díaz, desde San Pedro Sula, nos da a conocer, Herlin, pues cuál es la situación del Infop en esta ciudad. Buenos días. Buenos días, así es, estamos ubicados ya en el Instituto de Formación Profesional Infop, aquí en San Pedro Sula, donde pues a esta hora de la mañana las instalaciones ya están abiertas tanto para el personal docente así como también para los alumnos, pero a esta hora de la mañana es nula la presencia de estudiantes. El ingreso solamente ha sido de al menos unos 5 educandos de este centro del Instituto de Formación Profesional, lo que tanto ellos estaban clamando por el reinicio de clases y luego que las autoridades pues emitieran el comunicado oficial que hoy se iniciaba el periodo lectivo del año 2019, pues los estudiantes han hecho caso omiso al mismo y no han hecho acto de presencia. Ya a esta hora de la mañana, cuando faltan pocos minutos para las 7 de la mañana, ya el ingreso tendría que ser normal según los guardias de seguridad, pero pues no ha venido la población estudiantil, solamente el personal docente ha hecho el respectivo ingreso aquí a las instalaciones. Seguramente los dirigentes estudiantiles estarán pronunciando en horas del mediodía o tarde el por qué ellos pues han hecho, se han negado a iniciar este año lectivo, de aquí en San Pedro Sula. En uno de los ingresos del Instituto de Formación Profesional aquí en San Pedro Sula, pues hay presencia policial, como ha ocurrido durante los primeros 4 meses. Siempre ha existido la presencia policial. En ese momento ahí, con las imágenes de mi compañero David Velázquez, podemos observar que hay agentes antimotines de la Policía Nacional que están resguardando las entradas a uno de los talleres de este instituto aquí en San Pedro Sula. Esto le podemos informarles a esta hora de la mañana. Es muy poco el ingreso de estudiantes, sabrán las razones ellos y sus dirigentes, que estarán esperando otros comunicados para poder iniciar este periodo lectivo. Con este contacto vuelvo con ustedes. Gracias, Herlin Díaz. Bueno, con estas imágenes sobre lo que está ocurriendo en el Infop de San Pedro Sula, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos. Un pelo pesado nunca me da paz. Nueva línea micelar de Pantene. Su fórmula provitaminas con agua micelar purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero y lleno de movimientos al final del día. Nueva línea micelar de Pantene. La Secretaría de Salud invita a padres, madres y encargados de niños menores de 5 años para que acudan a los establecimientos de salud durante la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación a realizarse del 6 al 17 de mayo de 2019. Se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de 6 a 23 meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas, enfermos crónicos de 2 a 59 años y mayores de 60 años. Además, se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de 11 años y jóvenes de 21 años. Se brindará suplementación de vitamina A menores de 5 años, desparasitación y la promoción de la detección temprana de cáncer infantil. La vacunación es prevención. Vacúnate ya. Por nuestras familias. Vacunemos hoy. Gobierno de la República. Es decir, en Honduras, solamente 1 de cada 10 homicidios termina en juicio oral y público con sentencia condenatoria. Con casi el 90% de impunidad, cualquiera se anima a ser sicario. La entrevista con Raúl Valladares, lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros.
Buenos días, hoy lunes 13 de mayo del 2019, entramos con mucha información deportiva y felicidades al equipo Real de Minas porque han salvado su categoría. Rápidamente entramos en materia, se realizaron los dos juegos de lo que es las semifinales de la Liga Nacional, ahí el lindo puente de Choluteca, la ciudad de Marlon Reyes de Pitu, miren, los aficionados del Olimpia abarrotando el estadio Emilio Williams, por cierto un excelente clima, ahí mostrando la copa a las autoridades de la Liga Nacional. Un lindo clima en el escenario de Emilio Williams, no hubo aquel sol, hubo lluvia también, por cierto, ahí en ese escenario. Muy lindo estadio, para mí uno de los mejores estadios, o puedo decir el mejor estadio del país hasta el momento. Hay varias jugadas de peligro, ahí miramos el primer tanto del equipo Olimpia, Jorge Renan Benguche, ahí llegaba al minuto 11 y ponía a ganar al blanco del Olimpia en el estadio Emilio Williams, arbitraje de Melissa Pastrana, por cierto muy cuestionada Melissa. Hay más jugadas de premio por parte del equipo blanco, un equipo de los Lobos de la UPN desconocido, este equipo de los Lobos de la UPN que no mostró el nivel que había mostrado en partidos anteriores, pero ahí siempre mostrando esas dotes de destreza por parte del equipo de la UPN ahí, una jugada clarísima que se perdía Jerry Benson ahí, más jugadas, más aproximaciones por parte de los Lobos, Codesellán que salió excluido, lo sacaron, lo expulsaron del terreno de juego del Emilio Williams, así que no va a estar en el partido de vuelta, ahí se la perdía solito ese jugador de la UPN, imposible ahí, esa es una de las jugadas cuestionadas, para mí es penal, ahí falla Melissa Pastrana, los profesores, los maestros de los Lobos de la UPN han manifestado el malestar contra esta joven árbitro, Melissa Pastrana, que estará en el Mundial Femenino. Ella partirá a finales de mayo rumbo a Francia, donde dirigirá el Mundial Femenino 2019. Ahí, Jonathan Paz derribado ahí al jugador de los Lobos de la UPN, claro, penal. Lo empujó, pero lastimosamente no lo pitó. Ahí hubiese sido diferente a la historia, ahí estaba ganando el Olimpia 1-0, hubiese sido el empate, a saber que hubiese sido después del marcador. Ahí miren, los aficionados arreglándoles para presenciar el partido, y nuevamente Jorge Renan Benguche llegaba ahí a anotar el 2-0 hasta ese momento. Miren cómo llegaba, solo a empalmar la pelota y 2 goles comenzaba a ganar el equipo blanco ahí. La Ultrafiel contento con el equipo hasta el momento porque ya se encarrilaba a ese camino de estar en la gran final. Falta el partido de que será el próximo domingo. Ahí jugadas y llegaba la UPN, un UPN desconocido, y Arnold Meléndez, el jugador de los Lobos de la UPN, llegaba a marcar el gol del descuento. Hasta ese momento 2-1. Estaban pidiendo posición adelantada por parte ahí de los Lobos. Para mí no hay, ahí está la línea trazada, así que lo miro yo. Y Jack Rodríguez decía no hay, y llegaba a empalmarla, imposible para el guardameta Mengíbar. Era el 2-1, y Codesellán preocupado, el señor Manolo Codesellán. Ahí iba a llegar más jugadas por parte del equipo Olimpia, muy buena triangulación, y ahí de toquecito fino, imposible, pegadito al poste, y era el 3-1 hasta el momento en el Emilio Williams. Jorge Renan Benguche aparecía nuevamente y mandaba a lo profundo de la red. Ahí celebraba su hat-trick este jugador que jugó el pasado campeonato con los Lobos de la UPN. Tuvieron más aproximaciones los jugadores de la UPN, pero no fue suficiente, y el resultado era el que están viendo en pantalla: 3 goles para el Olimpia, 1 para los Lobos de la UPN en el Emilio Williams en Choluteca el pasado fin de semana. Por cierto, ahí estuvimos, Pito, en la tierra de Pito, ahí estuvimos celebrando a lo grande en ese juego. Ahora nos trasladamos hacia Tegucigalpa, el clásico de las Emes, Motagua en el Estadio Nacional recibiendo al equipo del Maratón dirigido por don Héctor Vargas. Por cierto, un partido de mucha polémica, muchas patadas, hasta agresiones hubieron entre ellos mismos ahí. Árbitro central Said Martínez, ahí don Diego Martín Vázquez, luciendo siempre esos trajes a la moda. Iban a llegar las primeras jugadas y el primer tanto por parte del equipo Motagua. Matías Galvalí llegaba a anotar el primer tanto para el equipo dirigido por don Diego Martín Vázquez. Ahí solo llegaba con ese toque a ras de cancha y salió haciendo nada ahí el guardameta Denovan Torres. Ahí más jugadas, ahí pedía penal, pero decía Said Martínez, no hay penal. Y más jugadas ahí hasta ese momento. Iba a llegar cabezazo desviado, ahí iba a llegar ahí donde les estaba comentando Marlon, compañeras, los empellones que hacían los jugadores.
y salían expulsados, sacaban tarjetas amarillas ahí el árbitro central Said Martínez. Por cierto, muy buen arbitraje para mí, no es lo que pude observar en las mejores jugadas. Ahí don Héctor Vargas bastante molesto, un Motagua pues que ya está también encarrilado. Falta el partido de vuelta que será en el Yankee el próximo sábado, por cierto, partido que será transmitido por Canal 11. Ahí era la jugada polémica, expulsaba a uno, le decía Said, fuera. Expulsaba a Cagüe Fernández también por parte del Maratón. Hasta ese momento se quedaban con 10 hombres a ambos equipos y el Maratón ahí con su guardameta Torres que impedía el segundo tanto, pero iba a llegar ahí por la banda derecha todo un rayo fugaz, todo un rayo veloz. Kevin López, el Choloma López, mandaba a lo profundo de la red y era el 2-0. Hasta ese momento el Motagua se estaba llevando el triunfo y los dirigidos por don Héctor Vargas. Por cierto, salió molesto Vargas y no dio declaraciones ayer en la zona mixta en la sala de conferencia del Estadio Nacional. Un Maratón pues que en los últimos partidos en el Estadio Morazán, en el estadio de Tegucigalpa, Estadio Nacional, ha salido derrotado. Ahí el guardameta que salió excluido también sin jugar, salió excluido el guardameta del equipo del Maratón. Lastimosamente pues esto vienen a hacer los jugadores a perder la cabeza en el Estadio Nacional. Ahora, el mejor partido de la jornada, una final del descenso en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, recibiendo el Real de Minas, recibiendo al Juticalpa en un partidazo. Ahí Juan Ramón Mejía de cabeza mandaba a lo profundo de la red. Al minuto 5, Juan Ramón Mejía de cabeza decía, aquí estoy presente. El que estaba enemistado con el técnico llegaba y de cabeza, imposible para el guardameta Wilson West. Ahí celebraba con el técnico Raúl Cáceres, el jugador Juan Ramón Mejía. Un escenario lindo donde se desarrolló este partido allá en Marcelo Tinoco en Danlí. Por cierto, el equipo del Minas es de primera y ese majestuoso gol del jugador del equipo del Juticalpa, Oliver Morazán, sin dejarla caer de volea, imposible para el guardameta Yulani Archibald que se estiró con grande, pero no llegó al mero ángulo esa pelota y era el 1-1 hasta ese momento en el Tinoco de Danlí. Ahí esa jugada por la banda derecha, triangulación, y Juan Ramón Mejía nuevamente en Palmar, era el 2-1. Otra vez se ponía a ganar el equipo minero y Juan Ramón Mejía solo llegaba a tocarla. Aquí estoy presente en su doblete en esa tarde del día de ayer, domingo, en la celebración del Día de las Madres. Ese es el regalo que le dio el equipo del Minas, todos los jugadores y el cuerpo técnico. Más jugadas de premio ahí, ya se Moncada por la banda izquierda, pegada en el poste y podría haber sido el tercer gol de la tarde, pero fue desviado ese de balón. Iba a llegar en ese tiro de esquina ya finalizando el primer tiempo, solo con la red. Ahí el jugador, el colombiano Javier Estupiñán mandaba a lo profundo, era el 2-2 y decía el Juticalpa todavía quería seguir viviendo en lo que es primera división, pero no iba a ser suficiente. Terminaba el primer tiempo, llegaban las indicaciones de los técnicos, ahí esa jugada también que reclamaban, un juego antideportivo, pero ahí el jugador no estaba viendo a dónde le estaba enviando y se quería armar el pleito ahí en el estadio del Danlí, el Marcelo Tinoco. Más jugadas, un equipo del Minas que fue contundente, las que tuvo, llegó muy bien. Esa jugada se le invalidaron a Diego Rodríguez por posición adelantada. Trazamos la línea y un poquito pudiéramos observar si hay posición adelantada. Ahí Eric Cuello decía, no, es posición adelantada. Más jugadas, ahí otro gol que se le iba a invalidar al equipo del Minas. Ahí no, sí lo decretaban el gol, era el capitán Muñoz, Nelson Muñoz. Ahí llegaba de cabeza el capitán Juan Grande, se levanta y decía el 3-2 hasta ese momento en Danlí. La afición vuelta loca, ya en Danlí celebraba lo grande, ya tiene aficionados el equipo del Real de Minas en Danlí. Por cierto, ayer saludaban a todos los de Canal 11 ahí del borde por la banda derecha, el jugador andino, miren, sentenciaba el marcador 4-2 hasta ese momento y el Minas, la felicidad Juan Grande es a lo grande, celebraban ahí Darwin Andino y decía aquí estoy presente. Quinto gol del torneo por el muchacho, llorando. El Juticalpa, por cierto, tengo muy buenos amigos en Juticalpa, fue llorando el descenso. Y hay otro, por una parte tristeza y por la otra parte felicidad. Celebraban ahí
levantaban al técnico Raúl Cáceres. Muy lindo ese escenario, muy lindo escenario donde se desarrolló ese partido en Marcelo Tinoco. Felicidades a los del Real de Minas, que son de primera. Juticalpa pues están tristes allá en la ciudad de Juticalpa porque han descendido con su equipo. 4 años estuvieron en Liga Nacional y lo hicieron muy bien. Buenos días, esto es todo aquí en los deportes de Canal 11. Gracias, Ismael. Y es que fue una final prácticamente la que se vivió en Danlí. Vamos a ampliar ahora de otros temas, precisamente con Kimberly Espinosa. Kimberly, hay anuncio de más protestas por parte del gremio del magisterio y también de los médicos para esta semana. Adelante. Buenos días. Está aquí en el Aeropuerto Internacional Tocontín el ministro de Educación, Arnaldo Welshop, y también Daniel Esponda, dirigente magisterial. De inmediato le consultamos, Daniel, ¿hay medida de presión para esta semana? ¿Qué contesta, Daniel? ¿Le cree? En primer lugar, ministro, nosotros ya no confiamos solamente en la palabra de los funcionarios. La población sabe cómo en muchas ocasiones la palabra han quedado en palabras. Y nosotros no estamos diciendo o estableciendo proteger a compañeros docentes que no presenten a sus puestos de trabajo por X o Y. Nosotros lo que estamos exigiendo que firmemos un acta de compromiso donde a ningún docente se le va a sancionar por haber andado en esta lucha que tenemos en defensa de la salud y la educación pública. Si ustedes hoy en la tarde, en ese diálogo que invitamos, que si es así, abierto, democrático, transparente, y que sea el pueblo hondureño quien diga quién tiene la razón, si es el gobierno con sus políticas o somos nosotros las organizaciones magisteriales que estamos defendiendo el sagrado derecho a la educación. Si nosotros firmamos un acta donde no se va a sancionar a ningún compañero por haber participado en las protestas, nosotros estamos en posición de volver al espacio. Pero si los directores departamentales siguen en su proceso de sanción y de persecución a nuestros compañeros, aquí no va a haber ningún entendimiento. Mañana siguen las medidas de presión. Tenemos convocados para el día de hoy a las 3 de la tarde y mañana asambleas informativas en los 18 departamentos del país. Si no hay documento por escrito donde no se van a sancionar a los compañeros, nosotros no vamos a ir a ningún diálogo. Vamos a tratar de acercarnos para llevar la opinión del ministro de Educación. Y estamos comprometidos a avanzar en todo lo que sea el pro del beneficio del pueblo hondureño en este sentido. No manejo los detalles ahorita porque estaba en otro tema acá, pero es un tema que hemos venido discutiendo con todos los sectores en el tema IFOP. ¿No despedir a nadie, Arnaldo? Nosotros estamos avanzando en el tema y lo estamos trabajando en base a lo que la directiva en ese espacio establece. ¿Es posible no despedir a nadie como lo solicitan los magistrados? No tengo los datos en este momento. Nosotros no hemos, y recalcamos, no hay despidos masivos y mi deber es aplicar la ley. Nosotros dijimos no vamos a aplicar la ley, no vamos a sancionar a docentes que estuvieron en el proceso anterior, en el respeto de que entramos a un pleno proceso de diálogo. Mi llamado acá a Esponda es paran cualquier movimiento y yo lo hago acá. Nos sentamos hoy mismo, nos vamos para nuestras oficinas y firmamos el compromiso que sea necesario en el sentido de que no más tomas, porque los niños merecen respeto y el derecho a la educación. Concluyamos con el INFOP. ¿Qué va a ocurrir? Estamos aquí preguntándole de otros temas al ministro referente a INFOP. Si tenemos más tiempo para seguir escuchando. En este sentido, dinamizar la educación en el INFOP, fortalecerla, regenerar un proceso. Hemos escuchado al ministro de Educación, Arnaldo Huesa, y también a Daniel Esponda. Están en las partes nuevamente encontradas. Se hablan de más acciones hoy y mañana por parte del magisterio y también del sector de salud, y el ministro pues amenaza con sanciones a estos grupos. Compañeros, con este reporte y vuelvo con ustedes a esto. Gracias, Kimberly. Hemos escuchado las dos versiones y vamos a tener más en el foro de la entrevista con el licenciado Raúl Valladolid esta mañana. Bien, ¿y qué opinan los analistas sobre este mismo tema? Nuestra compañera Kelly Olivera nos brinda toda esta información. Hacemos el contacto con usted de inmediato. Muy buenos días, Kelly. Buenos días, Ivette. Televidentes de 11 Noticias Primera Hora. ¿Qué opina don Edgardo Rodríguez sobre esta problemática de los maestros? Ellos dicen que van a continuar en las asambleas informativas, los médicos también, hasta que no tengan un documento por escrito que diga que no van a sancionarlos por las acciones realizadas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que debemos todos los hondureños estar conscientes que el derecho a la protesta es un derecho constitucional, siempre y cuando sea en orden, sin interrumpir el tráfico, sin interrumpir la libre movilización de las personas y
cumpliendo con las obligaciones de los médicos y maestros. Ellos tienen que respetar su jornada laboral y hacerlo, estas protestas, en tiempos muertos, como se dice. Por otro lado, a mí me parece que debe haber de ambos sectores, médicos y maestros y el gobierno, medidas de distensión. Yo creo que no es correcto que el gobierno esté anunciando sanciones a los médicos y a los maestros, porque eso de una u otra manera es echarle fuego a la gasolina. Y del lado de los maestros y de los médicos deben insistir en el diálogo, deben tender puentes, deben de buscar las formas en cómo no tener que recurrir a las medidas de presión. Repito, ambas partes tienen que poner de su lado para no seguir en esta confrontación. Y debo decir que ya el problema se solucionó al retirar los decretos y a engavetar los decretos en el Congreso, tanto lo de salud y educación, y no tiene sentido que los médicos y los maestros sigan estas acciones. Y ellos pueden ejercer otro tipo de acciones de presión para que el gobierno, digamos, no tome medidas de represalia por las acciones tomadas semanas atrás. Así que el llamado es a ambas partes para que no sigan con acciones de presión o medidas que extiendan este conflicto. Honduras necesita paz, necesita diálogo y entendimiento entre todas las partes. ¿Para dónde ve el país de continuar este tipo de conflictos sociales? Bueno, vamos a continuar en esta confrontación que le hace mucho daño al pueblo pobre que no tiene trabajo, porque esta confrontación ahuyenta la inversión nacional, extranjera, la poca que hay en Honduras, genera un clima de incertidumbre. Deben entender los señores de la oposición que el daño se lo hacen la gente pobre. Gracias al analista Edgardo Rodríguez sobre este tema que está llamando a todos los sectores, médicos, maestros, gobierno, a sentarse a dialogar para no continuar con esta crisis que mantiene una gran confrontación social en el país. Vamos a retornar con usted. Buenos días. Bien, buenos días. Gracias a nuestra compañera Kelly Olivera por este informe. Bien, y a continuación les presentamos lo que ha sucedido en Panamá, y es que se ha dado un sismo pues de proporciones considerables, y precisamente les damos a conocer pues qué está sucediendo y también las imágenes de lo que se está viviendo en Panamá a consecuencia de este sismo que se ha producido. Veamos. Bien, y es que podemos ver, Marlon e Ivette, precisamente en Panamá. Una falla local, es lo que han dicho las autoridades en relación a este sismo que se ha registrado en Panamá, y por supuesto que dentro de todo lo que podemos mencionar de los daños que se han registrado en esta zona panameña, lo bueno de destacar es que no hay víctimas mortales. Carla, Ivette y televidentes, por supuesto. Este sismo de magnitud 6,3 grados que se ha registrado en las últimas horas en Panamá. Con esto llegamos al final de las informaciones en 11 Noticias Primera Hora. Lo que habíamos mencionado, el foro, la entrevista hoy, a continuación el tema relacionado a estas acciones que estaría tomando el magisterio y también los médicos, qué tienen que decir, las reacciones, por supuesto hoy con el licenciado Raúl Valladares, compañeras. Así es, nos despedimos, le recordamos que continúe pues sintonizando Canal 11 y 11 Noticias Meridiano para que usted pueda ampliar toda la información, Marlon, a los televidentes. Así es, autoridades de la OPS y de la Junta de Transformación acompañarán al licenciado Raúl Valladares. Nosotros nos despedimos, que estén bien. La mayor parte de los casos de muertes múltiples son